Bienvenidos al tour de pequeñas nociones sobre el patrimonio y el significado cultural, además de la importancia de la preservación de bienes culturales importantes para la sociedad. El patrimonio puede ser material o inmaterial. En su inicio, poseen un significado, pero con el tiempo puede valorizarse o desvalorizarse o desaparecer. A través del tiempo, se conjugan el bien patrimonial y el significado cultural. Al principio el patrimonio se vincula conceptualmente en forma compleja con las diversas épocas del transcurrir histórico. A través del mismo se comprende su razón de ser, percibir la importancia de los mismos para la sociedad y a la vez se explica como producto cultural, de bienes culturales importantes para la sociedad. Es importante mencionar que el significado cultural del patrimonio es la conservación, la cual debe proteger, transmitir e interpretar los bienes en forma correcta. Se debe observar que los bienes patrimoniales poseen múltiples facetas, como históricas, sociales, políticas, espirituales y artísticas. Hoy se comprende que en la conservación, el área de la historia es fundamental, porque es un instrumento que permite que la investigación histórica le otorgue una validez científica al campo de la cultura, y en especial a lo relacionado con la preservación arquitectónica del patrimonio. Un ejemplo de patrimonio de un bien público es la fotografía que fue extraída del documento Patrimonio Cultural de Bogotá, es el cual da inicio a la preservación en la sección de restauración de la Plaza de Bolívar en Bogotá. El significado del patrimonio y la conservación es el conjunto de procesos y actividades que se encargan de tutelar y preservar los bienes, cuyos significados constituyen el legado cultural de los pueblos que le dieron origen. Ahora bien, los bienes son testimonios y constituyen la máxima expresión de las culturas a las que pertenecen. Es fundamental comprender que se debe explorar la importancia de un sitio, en sus múltiples facetas y contextos, sean históricos, políticos, espirituales y artísticos. Se deben además tener en cuenta todos los aspectos relevantes y los valores culturales, sociales y medioambientales del sitio. Por lo tanto, es el cimiento de la conservación y fundamento de la interpretación del patrimonio. El significado cultural puede actuar como base en la valoración de los mismos. Tips de conocimiento. Todo lo que relaciona con el patrimonio y la preservación con significado cultural, debe partir del conjunto de la actuación de diferentes especialistas, en diferentes disciplinas, las cuales se basan entre otras cosas. 1. Normas. 2. Principios. 3. Reflexiones teóricas de referencia. Todas las disciplinas que se manifiestan a través de documentos de recomendaciones internacionales, es decir, cartas internacionales del patrimonio, las cuales son elaboradas por especialistas e instituciones, tales como UNESCO, ICOMOS. En las cartas internacionales, el sentido del significado del patrimonio, siempre ha estado en el transcurso del tiempo, ha sufrido modificaciones, debido a las diferentes características culturales de cada país, pueblo o sociedad. Deben observarse dentro de su contexto y tratarse en su época adecuada. Algunas de esas cartas que se deben mencionar. 1. Atenas 1931, Ámsterdam 1975. El significado es aquella información que posee un bien, la cual brinda un contenido y fundamento el legado cultural del patrimonio, la cual se debe preservar. 2. Venecia 1964. Con la noción de significado cultural, participan en la definición de lo que es el monumento. Son obras de cualquier tamaño, que han adquirido con el tiempo un significado cultural. 3. Burra 1979. Redefine el concepto sobre valor cultural, el cual era relacionado con aspectos intangibles, como son cualidades simbólicas y recuerdos, por lo cual es sinónimo de significado cultural. 4. Nara 1994. Donde plantea una propiedad, que se le reconoce su historia y su significado, asegurando su preservación material y si es necesario su restauración y mejoramiento. 5.
En Ameyal Itinerarios Culturales 2008 comunicar que el significado de los sitios patrimoniales, a diferentes públicos, a través de un reconocimiento de su significación, sus tradiciones culturales, perduren a través de métodos científicos, además de tener en cuenta la importancia de los valores culturales, sociales, y medioambiental de los sitios. Los tips. El significado al transcurrir la historia se transforma el sentido al pasar el tiempo, las lecturas de los eventos, son el motivo de dicho cambio. El significado posee dos vertientes. 1. Está condicionado por el sistema y el contexto. 2. Es un sentido particular, es un juicio que se hace de un evento. Los bienes arquitectónicos pueden ser considerados como signos y que poseen dos aspectos. 1. El significante. Lo material. 2. El significado. Lo inmaterial. El producto cultural inicialmente tiene una función, en el caso arquitectónico, primaria, es decir, el servicio que presta, hospital, vivienda, escuela. El significado cultural permite comprender la razón de su existencia, el qué es, el cómo es, el por qué es, el para qué es. Explicar el bien patrimonial. Es producto cultural. Relación contextual con lo social. Especificar y fundamentar. El valor del patrimonio, son las cualidades por las cuales un bien es estimable. Los valores son aquellos que las diferentes generaciones, transfieren a los objetos. La asignación de valor la otorgan las necesidades de la sociedad a los cambios y paradigmas culturales. Uno de los ejemplos más notorios del patrimonio son la arquitectura, las obras de arte, etc., las cuales reúnen en sí mismas los datos más significativos para su conocimiento. Permiten conocer su sociedad donde se creó y la utilización de la misma, permite leer en su interior su proceso cultural, desde el inicio hasta hoy. Además de incluir intrínsecamente la identidad de un pueblo y con ello su preservación y conservación. En síntesis, el patrimonio posee todas las características de material, como son las obras arquitectónicas, esculturas, etc., que son reconocidas por la sociedad porque cuentan la evolución histórica de poblaciones, con identidad cultural y se identifican como parte de su evolución humana y medioambiental con sentido artístico, debe preservarse y restaurarse si es necesario como una huella del paso del ser humano en las diferentes épocas en la Tierra. El valor del patrimonio, son las cualidades por las cuales un bien es estimable. Los valores son aquellos que las diferentes generaciones, transfieren a los objetos. La asignación de valor la otorgan las necesidades de la sociedad a los cambios y paradigmas culturales. Uno de los ejemplos más notorios del patrimonio son la arquitectura, las obras de arte, etc., las cuales reúnen en sí mismas los datos más significativos para su conocimiento. Permiten conocer su sociedad donde se creó y la utilización de la misma, permite leer en su interior su proceso cultural, desde el inicio hasta hoy. Además de incluir intrínsecamente la identidad de un pueblo y con ello su preservación y conservación. En síntesis, el patrimonio posee todas las características de material, como son las obras arquitectónicas, esculturas, etc., que son reconocidas por la sociedad porque cuentan la evolución histórica de poblaciones, con identidad cultural y se identifican como parte de su evolución humana y medioambiental con sentido artístico, debe preservarse y restaurarse si es necesario como una huella del paso del ser humano en las diferentes épocas en la Tierra. Finalmente, la autora agradece al público la visualización de este producto audiovisual de nociones de patrimonio. Es importante mencionar
que fuimos los presentadores de este documento, mi compañero Eduardo y yo Elizabeth. Una, creación de la estudiante de Artes Visuales Luzmeri Torres Ramírez. Hemos presentado este trabajo para el curso de Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico, además de agradecer al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, por facilitar información y fotografías sobre algunos trabajos realizados. También, al Museo Nacional de Bogotá por permitir el registro de algunas fotografías de sus obras en preservación y conservación. Otras fuentes podrán seguirlas en los links del presente video. Bogotá, febrero 2024.